Dios te bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes hoy? Hoy con un tema poderoso que no te puedes perder. Pero no podemos continuar si no nos ponemos en la mano de nuestro Señor. Acompáñame. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha cómo comienzan las palabras de la señal de la cruz. En el nombre del Padre, recordándonos que Dios es Padre bueno. Un Padre que educa, un Padre que ama, un Padre que corrige, un Padre que abraza, un Padre que amonesta. Pedimos a Abba que como Padre de misericordia nos guíe en este tema que es fuerte, es duro como la roca, pero que es necesario en la vida de todo ser humano y de una manera especialísima en la vida de la familia. La familia que es la iglesia de Dios. Todo esto, este momento, lo guardamos en el corazón de Padre, en el poderoso nombre de el único Hijo, un Hijo que fue obedientísimo, y pedimos la intercesión de María Santísima, esa Madre que cuida, que guía, que acompaña. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Como te decía, con un tema sobre cómo educamos los padres hoy en día a nuestros hijos. Yo he escuchado muchas veces, incluso yo llegué a decir esta frase: a mí no se me dio un manual cuando salí del hospital que me decía cómo ser un buen padre, una buena madre. A mí se me dio instrucciones de cómo darle la leche al bebé. Incluso una enfermera me enseñó cómo poner y quitar un pamper. Pero no me dijeron cómo educar a mi hijo. Regularmente, los padres damos la educación que hemos recibido. Sí, la educación que yo recibí en casa es la educación que yo le voy a pasar a mis hijos. Y eso es lo más normal. Y es muy bueno. Y vas a darte cuenta por qué. Porque nuestros padres, aunque no eran estudiados, aunque no tenían maestría, aunque no sabían idiomas, aunque incluso algunos no conocían o no tenían una Biblia en su casa, ellos eran temerosos de Dios. Y ellos nos educaban en el amor y en el temor, nos educaban en la obediencia. Parece que, aunque no tenían la Biblia, sí tenían la tradición de la iglesia. Escuchaban cómo hacerlo y ellos lo hacían muy bien. Hay otros padres que mejoran la educación que recibieron en casa. Gloria a Dios. Conozco padres, madres, que se sacrifican hasta el extremo para darle una mejor educación a sus hijos. ¡Qué bueno! Conozco casos de madres que ponen a sus hijos en escuela católica para que le enseñen la fe desde pre-kinder hasta que les sea posible, hasta la universidad. Y pagan esa escuela con mucho sacrificio. Ese padre o esa madre, te puedo asegurar que en un porcentaje alto
más si está en este país y viene de nuestros países, ese padre tiene un sacrificio muy grande porque en los Estados Unidos las escuelas privadas son costosas. Pero sin embargo vemos que hacemos todo esfuerzo para mejorar la educación de nuestros hijos. Hay padres que si fueron abusados en casa, hoy no quieren transmitir ese abuso a sus hijos y mejoran la educación de sus hijos. Yo podría decir que en un porciento muy alto, las familias, los padres, hacen todo lo posible por tener hijos sanos. Y podemos también ver que en muchos casos los padres no aceptan que se les diga cómo criar a sus hijos, cómo educar a sus hijos. Es algo que prácticamente en muchos casos no se está permitido, ni tan siquiera dar un consejo o una sugerencia. Pero estamos viviendo en unos tiempos donde hemos podido notar que esos padres que no aceptaban un consejo de papá o de abuela o del tío o de la maestra de la escuela o de esa ancianita que sabe más que tú y que yo porque ha vivido más, ahora se están dejando influenciar por el sistema. Ahora vemos tantos padres que están educando a sus hijos con miedo porque el sistema no me permite. Porque el sistema es el que me está diciendo cómo yo debo de educar a mis hijos. Pero vemos que cuando hay un problema, una situación, el sistema no sale en apoyo de ese padre la mayoría de las veces. El Señor es claro en la palabra. Y el Señor en su palabra nos invita a los hijos a honrar a padre y a madre, a obedecer a padre y a madre. La palabra de Dios nos invita a los hijos a someternos bajo la autoridad de nuestro Padre. Y lo podemos ver como ejemplo Jesús. Jesús con 12 años se queda en el templo y sus padres lo buscaban. Y cuando lo encontraron, de alguna manera lo corrigieron. Hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? Le hacen una corrección. Y luego dice la palabra, se fue con ellos y vivió bajo su autoridad. La palabra nos dice que el hijo tiene que estar bajo la autoridad del padre. Pero ahí no está diciendo que el padre es autoridad en la casa. El hijo tiene que ser educado, el hijo tiene que ser regido por una autoridad que es quien pone las normas y las reglas en la casa. El papá y la mamá. En muchos casos, tristemente, solo la mamá, en la mayoría de casos, o solo el papá. Pero podemos ver que el hijo no está al mismo nivel que el padre. El hijo se somete bajo la autoridad de sus padres. Un tema difícil, porque podemos ver que en estos tiempos conozco padres, madres, servidoras que están teniendo conflicto en su familia porque quieren educar a sus hijos bajo la norma de nuestro Señor. Y los hijos no se lo permiten, pero tampoco tienen apoyo de sus esposos o de sus familiares. Y podemos ver que la palabra de Dios nos manda
a respetar las leyes. Sí, tanto las leyes espirituales como las leyes del mundo, más las leyes que pone nuestro Padre en casa. Conozco casos de madres con hijas, con hijos equivocados, y esa madre están luchando y luchando por llevar a sus hijos a un mejor término, y simplemente el hijo desobediente lo que hace es que se va de casa para vivir su vida como a él le pega la gana. La palabra de Dios no se equivoca cuando nos dice que eduquemos a nuestros hijos. Incluso la palabra de Dios nos invita a orar con nuestros hijos de día y de noche. Mira, es importante que nuestros hijos conozcan que tú y yo creemos. Sí, es importante que tú y yo le enseñemos el credo a nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 19 nos dice la palabra de Dios: y enseñalas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Palabra de Dios. ¿Qué nos invita la palabra de Dios? Hablarle a tus hijos de Dios. Hablarle a tus hijos de tu credo, en quién tú crees. Esto debemos de hacerlo los padres desde pequeños. Enseñar a nuestros hijos a que primero se obedece a Dios, porque Él es un ser supremo, porque Él es el Padre de todos nosotros. Enseñarle a nuestros hijos que nosotros somos la autoridad en la tierra, pero que Dios es la autoridad suprema. Educar a nuestros hijos, porque si tú y yo no educamos a nuestros hijos, vamos a pasar vergüenza. En Colosenses 3:20 nos dice: hijo, sé obediente a vuestro Padre en todo, porque esto es agradable al Señor. Palabra de Dios. Esa educación que tú y yo le damos a nuestros hijos tienen que obedecerla y cumplirla. Hijos, si tú no obedeces a tus padres, a ti no te irá bien. La palabra de Dios es clara. Efesios 6:4 nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucciones del Señor. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Criar tus hijos bajo la disciplina y las instrucciones del Señor. Mira, si tu hijo ya es adulto, recuérdale que aunque tenga 20, 30, 40 años, si vive bajo tu autoridad, hay reglas. Hay reglas negociables. Hay otras que no se pueden negociar. Padre, educa a tus hijos. No lo desesperes, pero edúcalo bajo la disciplina e instrucciones del Señor. Hay instrucciones en mi casa que mis hijos no pueden sobrepasar. Hay límites, hay reglas, hay normas que no son negociables. Conozco casos muy dolorosos, lo escucho con tristeza y mientras me hablan oro y se me entristece el corazón. Hijos con 12, 13, 14 años, 16,
que yo oigo a las madres, mujeres, sirviendo al Señor, que dice, amanece en la casa con la novia. Sí. Niñas de 12, 9 años, con teléfono hablando con hombres que los padres no sabemos lo que nuestros hijos hacen. Hijos que si los padres no le aceptamos una novia en casa, que forniquen en mi casa, que cometan pecado mortal en mi casa, si no le permitimos tener una compañera del mismo sexo o el sexo que le importe, algún día serán animales, se ofenden y mejor se van de casa. Qué bueno, vayan con Dios. Porque bajo mi techo, bajo mi autoridad, hay normas cristianas que deben de cumplir. Yo tengo un hijo de 29 años. Él va a escuchar esta prédica. Y Rodi tiene que irme a misa todos los domingos. Escúchame bien, me puede mentir, pero yo me ocupo de preguntarle, ¿fuiste a misa? ¿De qué trató la palabra hoy? Mami, yo siempre voy. Yo estoy vigilante, aunque tenga 50. Ya no le doy de comer en la boca, ya no le doy lechita, pero sigo vigilando su vida cristiana. Cuando voy a misa con él, que no se para a comulgar, le pregunto, ¿está en pecado mortal, Rodi? Lo más importante es recibir a Jesús. Se me queda callado, sí, muchas veces se me molesta, sí, pero ve que estoy vigilante. Por lo menos no comete el pecado mortal en mi cara descaradamente, porque yo soy la primera apoyadora. Padres, eduquemos a nuestros hijos. No dejemos que el siglo XXI, ni el sistema, ni el relativismo, ni este movimiento que hay ahora, eduque a nuestros hijos, porque tú y yo daremos cuenta. Un tema fuerte, lo sé. Voy a dar una segunda parte, sí, porque es un tema muy largo y muy fuerte, pero es necesario que los padres tomemos autoridad y cojamos el control de nuestra familia. De una manera especialísima, cuando tú tienes hijos menores de edad viviendo en tu casa, ya con nietos, y ellos son que gobiernan tu vida. Padres, no seas solapador. Si tu hijo parió, que tu hijo críe. Así como tú criaste los tuyos, si criaste los tuyos, si ahora tú no estás criando los nietos porque tienes cargo de conciencia de lo que tú hiciste, enseña a tu hija que sea madre. Enseña a tu hijo que sea padre. No seas solapador de las cosas malas. Ni venga a cubrir tu culpa con hoy siendo una abuela negada que le cría a los hijos, a la hija o al hijo, para que ellos anden en la calle haciendo lo que se les da la gana. Abramos los ojos. ¿Saben por qué? Porque tú y yo, padres, somos responsables de la educación de nuestros hijos. Pidamos a Dios que este tema no te afecte, sino que te ayude. Que no te sienta ni cuestionado, ni cuestionada, ni señalada. Que sienta que Dios te está ayudando a abrir los ojos. Que yo pueda, como madre y como abuela, hacer un papel que un día yo pueda decirle a mis hijos, Señor, aquí traigo mis 3 hijos y mi cuanto nieto quiera darme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Wow, gloria a Dios, gloria a Dios. Criar a los hijos es como estar en una temperatura de 97 grados. El sudor baja por la espalda, como baja el sudor cuando hay que tomar decisiones en casa. Padre, no te acobardes, no te acobardes. Tú eres autoridad de tu casa. Y como tú eres autoridad, enseña a tus hijos a escuchar la palabra de Dios, a que no te escuchen música obscenas en tu casa y a que no te lleven cosas que no son del agrado de Dios a tu casa. Bendito sea Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, quiero invitarte a que ore por nosotros.
nosotros oramos por ti. Si no te has suscrito, regálanos esa suscripción. Recuerda que queremos llegar a más. ¿Cómo pasa eso? Tú eres parte del canal, te llegan las notificaciones directamente y tú puedes compartirlos con otras personas, con tus familiares. Ayúdanos a llegar a más. Comparte esta enseñanza con tus familiares, con tus amigos, con tus hermanos, con tus vecinos. Dale like si te gustó. Pero más que darle like, ojalá pido a Dios que podamos poner en práctica algo de lo que el Señor ha querido compartirnos hoy. Que Dios te bendiga. Recuerda, tenemos página en Facebook. Visítanos. Hasta la próxima. Bye bye.